Bueno, mire, esta imagen que están viendo, que está en el folleto, nadie me preguntó nada, yo se los quiero explicar, no tuve oportunidad en ningún curso de explicarlo, no llegué a ello, tampoco tuve la inquietud de ustedes, pero es mi obligación comentarlo, por supuesto. Es importante para relacionar y no confundirse cuando uno realiza una función, una dependencia comparativa entre desplazamiento-tiempo y entre velocidad-tiempo. Suele ser a veces un poco con la rapidez que uno quiere interpretar, motivo de confusión. Yo uso un gráfico de un texto, ese es el original, donde en línea continua está marcando la relación desplazamiento-tiempo, ¿no? Te lo señalo. Fíjate, en línea continua, te pongo ahí, te señalo, relación desplazamiento-tiempo. ¿Está bien? Y yo lo hago para que veas la diferencia de lectura. Le he agregado en línea de puntos cómo es la relación si fuese la comparación entre velocidad y tiempo. Fíjate que en el primer tramo de línea continua, desplazamiento en función del tiempo, lo que vos tienes es un cambio de posición, pero expresado a través de una recta, que significa un ángulo para con el semieje de X permanente continuo, está indicando una velocidad constante. ¿Te acordás? La función trigonométrica de la relación desplazamiento-tiempo es un cateto opuesto, que es desplazamiento, sobre un cateto adyacente, que es tiempo, y eso es velocidad. Entonces esa velocidad es continua, permanente, constante es el término. Eso es un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Y en este caso, velocidad positiva porque está de cero hacia arriba, hacia valores superiores. Sigo, voy a hacer toda la lectura completa de la línea continua. Este otro tramo está entre el segundo 2 y el segundo 3 sería. Indica un desplazamiento en metros que corresponde a 2 metros. Ese desplazamiento no cambia a medida que transcurre el tiempo. Entonces, eso es una situación de reposo. Se mantiene en 2 metros a medida que transcurre, en este caso, es un segundo. Luego de ello, el tramo siguiente, vos observas que hay un crecimiento, una variación del desplazamiento en función del tiempo, que es creciente, o sea, aumenta la distancia recorrida a medida que transcurre el tiempo. Por lo tanto, es semejante a esta calificación, donde eso es un movimiento rectilíneo uniforme. Habla de un aumento del desplazamiento, crecimiento del desplazamiento respecto al cero original, con una velocidad constante, con una tangente constante. Eso es un movimiento rectilíneo uniforme. Todo lo que te estoy relacionando es desplazamiento-tiempo, línea continua. Si tomas la continuidad de esa expresión gráfica, línea continua, vas a tener una variación del desplazamiento, acordate de eso, desplazamiento en metro en función del tiempo, que está expresado también con una recta, pero que tiene, con respecto al semieje de X, un ángulo negativo. Por lo tanto, la tangente que indica la velocidad significa velocidad negativa. Se está moviendo en sentido creciente del desplazamiento y eso corresponde a una velocidad positiva. ¿Se entiende? Se está moviendo en sentido disminuyendo la relación desplazamiento-tiempo en sentido contrario, significa una velocidad negativa. Te lo voy a hacer más sencillo. Se mueve desde un punto de partida, primero hacia la derecha es más X, después hacia la izquierda es menos X, hacia la derecha velocidad positiva, hacia la izquierda velocidad negativa. ¿Me entiendes lo que te digo? Cuidado, estoy hablando de desplazamiento en función del tiempo, no confundas, hasta que enseguida hagamos la comparación con la velocidad. Entonces es un rectilíneo uniforme.
Pero a medida que la velocidad se manifieste, o la medición del movimiento se haga en sentido contrario al original, esto significa una velocidad negativa. Se mueve primero hacia más X, después hacia menos X. Eso significa. Sigue siendo de esa característica, pues sigue avanzando con ese mismo movimiento rectilíneo uniforme, sigue en esa misma posición, en esa misma situación, perdón, de calificación. Y acá sigues hasta llegar a una posición que tiene un valor negativo de menos 1,5 en posición. ¿Te ubicas? 1,5 estamos hablando en metros. Menos 1,5 metros. Después de eso indica desplazamiento tiempo, que está en la situación 1,5 segundos negativo. Negativo no, el tiempo no es negativo ni positivo, es escalar, sino que está transcurriendo del segundo 0 al segundo 1 y al 0,5 segundos, 1,5 segundos, en una situación que no cambia de posición. Siempre está en esa posición, que el desplazamiento es entre 1 y 2, debajo del 0. Quiere decir que eso está en reposo, está en esa posición a medida que ha transcurrido ese lapso. Después, en la última parte, este cambio, volvés a una situación semejante a la original, y eso es un movimiento rectilíneo uniforme de velocidad positiva. Ahora comparar esas direcciones, línea de punto es velocidad en función del tiempo. Si estás evaluando la velocidad en función del tiempo, este es un crecimiento de la velocidad en función del tiempo, va aumentando su velocidad en esos valores. Ahora atribuirle, ves que yo le pongo línea de punto, metros por segundo, ahora es velocidad, no metros, no desplazamiento. Está creciendo, y su tangente que indicaba, en lugar de indicar velocidad que indicaba el tangente desplazamiento-tiempo, acá es la tangente variación de la velocidad en el tiempo. ¿Eso que indica? Aceleración. Entonces este tramo está indicando un movimiento acelerado, pero con una aceleración constante de cambio de velocidad a expensas debido a una aceleración constante. Eso es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Las velocidades arriba de 0 son positivas. Debajo de 0, las velocidades, chicos, las velocidades, por favor, son negativas. Entonces, fíjate qué diferencia hay acá. Vos tenés dentro, por arriba del 0, te voy a hacer la comparación ahora, tenés el desplazamiento, línea continua, en función del tiempo, y tenés velocidad negativa. Si se trata de desplazamiento, pero si se trata de velocidad, esa velocidad, acá mirá, la velocidad por arriba del 0 sigue siendo positiva. Recién ves que figura velocidad positiva. Debajo de 0 la velocidad es negativa. ¿Me estás entendiendo lo que te digo? En cambio, el desplazamiento, como te mostraba, en la línea continua, eso ya tiene una velocidad negativa, se está moviendo hacia menos x, se mueve hacia la izquierda. Vuelvo a la comparación a lo que te estaba haciendo de velocidad en función del tiempo, línea punteada, habíamos quedado allí. Otra vez tenés un crecimiento de la velocidad en función del tiempo, tenés una variación expresada por una recta, eso es una velocidad positiva, se va en sentido creciente de las velocidades, tiene velocidad positiva y una aceleración positiva. ¿Está bien? Está creciendo, la tangente ahí es positiva. Tangente velocidad en función del tiempo, tangente positiva, aceleración positiva. Es un movimiento uniformemente acelerado. Llega hasta ese valor de 4 metros por segundo y comienza a tener un decrecimiento de la velocidad, pero es una velocidad que decrece por arriba de 0. Por lo tanto, la variación de la velocidad es positiva. ¿Me entiendes? Sigue siendo positiva. Es que estás teniendo velocidad de más 3, más 2, etcétera, más 1, todavía sigue siendo positiva. Recién cuando pasa por debajo de 0, esa velocidad se convierte en negativa. Por eso el movimiento es uniformemente retardado, porque tiene velocidad positiva, pero tiene una aceleración negativa, porque va decreciendo, se está frenando. Por eso, fíjate, velocidad positiva, aceleración negativa, movimiento uniformemente retardado. Uno tiene que razonarlo más de una vez para terminar de dilucidar
esta separación. Por eso, esta simultaneidad que yo les he hecho, creo, en mi forma de ver las cosas, pero lo tengo ya experimentado a lo largo de los años y la utilidad que brinda esta comparación, pero por supuesto exige una reflexión de 1, 2, 3 veces hasta que uno termine de incorporarlo, ¿no? Llegado con vos estás llegando con una velocidad, con una aceleración negativa, hasta que la velocidad, porque estás haciendo comparación de velocidad en función del tiempo, se hace 0. Y ahora sigue teniendo una velocidad que después de 0 se hace negativa, ahí se hace la velocidad negativa, pasa a ser negativa, porque llegó a 0 y ahora se estaba moviendo hacia la derecha, cada vez con menos velocidad, y ahora se empieza a mover hacia la izquierda, por eso tiene velocidad negativa. Y la aceleración sigue siendo la misma, o sea, la aceleración es la que provocó que la velocidad terminase en 0 y comenzase a mover hacia la izquierda, por lo tanto, tanto la velocidad como la aceleración son negativas, por lo tanto es un movimiento uniformemente acelerado, hacia menos x, hacia la izquierda. Volvemos a tener una situación de comparación semejante, nada más que cuando esa era posición-tiempo, eso significaba que estaba quieto en una determinada posición. En cambio, esto significa velocidad constante, movimiento rectilíneo uniforme, nada más que es moviéndose hacia menos x, con una velocidad negativa, pero constante, y aceleración 0. Después de este otro tramo, otra vez velocidad en función del tiempo, ves que esa velocidad va creciendo, pero está yendo de 0, todavía se está moviendo. Acá se está desacelerando. ¿Qué quiero decir? Se está moviendo hacia la izquierda, se estaba moviendo hacia la izquierda con una determinada velocidad, que en un momento se hizo constante, y de repente se la comienza a disminuir. Se le comienza a quitar negatividad, se la comienza a positivizar. ¿Qué quiero decir? Que estaba en menos 2,5. Entonces esa aceleración, que es positiva, en sentido contrario a la velocidad que tenía, le va quitando valores negativos hasta que adquiere valores positivos. Una vez que, acá en este caso, va a llegar hasta 0, no lo va a superar. Entonces tiene una velocidad negativa porque se sigue moviendo hacia la izquierda, que está debajo del 0. Eso es velocidad negativa, pero tiene una aceleración positiva que cada vez la desnegativiza más. ¿Me entiendes? Si esto siguiese más arriba, se iba a convertir en una velocidad positiva. ¿Me entiendes? Bueno. Y por supuesto, iba a ser también una aceleración positiva. Acá la aceleración es positiva, pero la velocidad sigue negativa hasta ese punto, hasta que se le acabó el movimiento. Desapareció el motor, se apagó el motor del auto, lo que fuere. Ahora te voy a hacer comparar. Observado esta relación de los dos tipos de movimiento respecto a la velocidad, te voy a hacer comparar primero desplazamiento-tiempo, después velocidad-tiempo, en el ejercicio 92 y 93 respectivamente. ¿Se entendió? Bueno, en una grabación distinta.